Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 16 de agosto del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de Carlos Arteaga, que en realidad no me saluda a mí, sino a la señora Alicia. Nuestro amigo, el camionero Juan Acuña, ya está más cerca, está en Jacksonville, ya entró en la península de la Florida. Guillermo Useche nos saluda desde Puerto Ordaz, Carlos Cuevas en Pensilvania, Luis Rojas desde Cabimas, Xavier Miguel está en Barcelona, España, Douglas Isturiz en El Salvador, Hugo Boscán en Játiva, a 30 grados allá en España, Dan Bento en Winter Garden, Florida, Harry está en Montreal, pero él es de Maturín, vaya cambio. Hugo Boscán en Valencia, España, María Guerrero en Caracas, Henry Moreno en Atlanta, Beatriz Elena González en Guayaquil, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, José de Villa en Maracaibo, nuestra muy apreciada doña María Alicia Sifontes en Caracas, Mimón y Ani están en Bogotá, Edgar Bravo en Madrid, Manuel Raad hasta el final, María Morales, Moreila Sojo en Naguanagua, Estado Carabobo, Vicente Sarría Pietri, Reina Chacón en Utah, Paul González en Maracaibo, Gloria Herrera en Bogotá, la querida Chere Ramos en Caracas, Rubén Núñez en Lima, Saeda Bon en Kissimmee, Sibel Ríos en Tennessee, Magali Hernández en Dublín. Bien, Dios, por todas partes. Miriam Prato nos saluda desde Sassenberg, en Alemania. Y Juan Carlos Rodríguez en Edmonton, en Canadá. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Y hoy, como ustedes saben, es viernes. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Laura está buscando el cafecito que también buscan los productores. Bueno, ya dirá buenos días. En Madrid, encargada, ayudando a Flor Alicia en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, César. Buenos días a todos los oyentes, a los compañeros en el estudio. Desde aquí, desde Madrid, ya preparados para mañana participar en esa gran movilización mundial en favor de defender la libertad de nuestro país. Saludos a todos. Muy bien. La concentración, el llamado es mundial. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato está en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Esteban I de Hungría. Es el día de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, Santa Beatriz da Silva, San Roque, San Armagilo, Eremita y San Arsacio. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Capricornio. La luna de Capricornio es la luna para trabajar en solitario, para dedicarse a todo aquello que requiera concentración. Es excelente, por ejemplo, para iniciar una disciplina. Es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Y esa luna cambiará mañana a las 5:44 de la tarde para entrar creciente en Acuario, que es la luna de la tecnología, la luna de la innovación,
la luna de la computación, de la cibernética, la luna de la informática. Es también la luna de las amistades y la luna de las sorpresas. Y en Acuario permanecerá por el resto del fin de semana. Por el día de hoy, luna creciente en Capricornio, Sol en Leo y Mercurio retrógrado. Así está este viernes 16 de agosto del año 2024. Hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre la esquizofrenia. Si bien se desconoce la causa exacta de esta enfermedad, se considera que puede tener que ver con una combinación de factores genéticos, ambientales y de la alteración de las sustancias químicas y las estructuras del cerebro. La esquizofrenia se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad, habla o comportamiento desorganizados y disminución de la participación en las actividades cotidianas. También pueden presentarse dificultades en la concentración y en la memoria. El que reparte los días internacionales, pues, no es muy coherente que digamos, porque de ser el Día Mundial de la Concienciación de la Esquizofrenia, pasamos al Día Internacional del Ron. No comments. Y por si fuera poco, hoy es el Día Internacional de la Montaña Rusa. Nada, pues, esquizofrenia, ron y montaña rusa. El programa que hemos, menos mal que es viernes. El programa que hemos preparado para hoy lo vamos a iniciar en Buenos Aires con el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Con Walter vamos a analizar las últimas propuestas internacionales para la solución de la crisis en Venezuela, en especial la de Lula pidiendo nuevas elecciones. Luego, aquí en Estados Unidos, en Júpiter, en Florida, vamos a conversar con el profesor Luis Fleischman del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research. Hay una carta que le envían exfuncionarios del Departamento de Estado al secretario de Estado Anthony Blinken, en el que le piden medidas y posturas más firmes y drásticas por parte del Departamento de Estado y el gobierno por la crisis en Venezuela, hacia el gobierno de Maduro. ¿Qué están pidiendo en particular y quiénes son los firmantes de esa carta? Eso lo vamos a analizar con Luis Fleischman. Luego iremos a Santo Domingo para conversar con José Rafael Mata, el director del diario del País, allá en Santo Domingo, a propósito de la investidura como presidente reelecto de Luis Abinader para otro periodo presidencial allá en la República Dominicana. Después vamos a conversar aquí en Mebane, Carolina del Norte, con el economista José González. José es banquero de inversión y en tanto banquero de inversión analiza las encuestas políticas. Eso es parte de su trabajo. Pues bien, ¿qué nos dicen las encuestas más recientes, todas ellas, en Estados Unidos, en la competencia electoral, en la carrera electoral entre Donald Trump y Kamala Harris? Desde Mebane iremos a Ciudad de México para conversar con Beata Vonja. Ella es internacionalista y con ella vamos a analizar, en tanto internacionalista mexicana, qué significa realmente que la señora Claudia Sheinbaum, antes de tomar posesión, antes de comenzar formalmente su gobierno, comience invitando a par de dictadores como Vladimir Putin y Nicolás Maduro. ¿Qué lecturas puede tener eso? Y después vamos a conversar con Carlos Eduardo Huertas. Él es director y líder de la mesa editorial de Conectas. ¿Qué es la operación Retweet? Muchos medios digitales en Venezuela han resistido al acoso y la censura y se las ingenian
para que lo que ocurre en el país se conozca dentro y fuera del territorio nacional. Ahora con una iniciativa llamada Operación Retweet, que aprovecha la inteligencia artificial para difundir información verificada. Hemos llegado a eso, los periodistas siendo perseguidos, pues apelan a la inteligencia artificial y entonces aparece una muchacha que se llama La Chama, que no existe, es una creación de inteligencia artificial que habla y da noticias, y un muchacho que se llama El Pana, que tampoco existe, aunque gracias a la inteligencia artificial lucen pero tan reales, lucen tan criollos, tan venezolanos. El foro de hoy es interesantísimo, tanto que hablamos de negociar. Hay que negociar. ¿Qué es negociar? ¿Qué es el arte de negociar? Pues bien, ese va a ser nuestro foro en el día de hoy. Vamos a contar con Francisco Andrés Aldazoro. Él tiene más de 20 años trabajando en el área de la comunicación estratégica, entrenando a voceros y portavoces para que tengan las habilidades necesarias para enfrentar situaciones difíciles, para que aprendan a negociar. Él está en Madrid, Patsy Andrés Aldazoro. Y también en Madrid está la doctora Sorani Bernández de Defendini, doctora en Derecho Internacional, profesora de Derecho Internacional en España, también experta negociadora. Ese es pues el programa que hemos preparado para ti, para el día de hoy, viernes 16 de agosto. El 16 de agosto de 1519, frente a las costas de lo que después fue la Veracruz, Hernán Cortés le dijo a sus hombres que hundieran las naves. ¿Qué quería decir Hernán Cortés con esto? No hay regreso, no hay barco en el cual regresar a La Habana de donde habían partido. Nosotros, nuestra tarea es ir y conquistar esa tierra que está frente a nosotros. No hay regreso. Y allí es donde viene la famosa frase, quemar las naves. Cortés mandó a quemar las naves. Y en rigor no se quemaron las naves, se hundieron. Cortés las mandó a hundir. Claro, tiene más fuerza, digamos, poética, quemar las naves, y hace una frase entre todos. No, yo por ti quemo las naves. No hay vuelta atrás. Eso fue el 16 de agosto de 1519. El 16 de agosto de 1711, en la villa de Santa Ana, en lo que es hoy la ciudad de Ocaña, en un árbol apareció la Virgen María a 3 humildes campesinos en la montaña de Torcoroma. De ahí, pues, la Virgen de Torcoroma o Virgen Morena de Ocaña. El 16 de agosto de 1733, el Papa Clemente XIV en Roma disolvió nada menos que a la Compañía de Jesús. Eliminó a los jesuitas en el mundo. No es el primero y único Papa que lo hizo. No es el primer enfrentamiento que la Compañía de Jesús ha tenido con la jerarquía de la Iglesia Católica y con otras jerarquías establecidas. Allí están los jesuitas, y el Papa de hoy es jesuita. El 16 de agosto de 1815 nació Don Juan Bosco, sacerdote, educador y escritor italiano, y aprovecho pues la efemérides para saludar y felicitar a tantos amigos salesianos y a tantos amigos que fueron formados por los hermanos, los sacerdotes salesianos. El 16 de agosto de 1888, el entonces presidente de Venezuela, Juan Pablo Rojas Paul, ordenó la construcción del Hospital Dr. José María Vargas en Caracas. El vetusto Hospital Vargas, que todavía en medio de las dificultades sigue tratando de sanar y de curar. El 16 de agosto de 1925 se estrenó en Nueva York La Quimera del Oro, el primer largometraje de Charles Chaplin. El 16 de agosto de 1930 llegó al poder Rafael Leónidas Trujillo y allí instaló una dictadura que duró 31 años hasta que le asesinaron en una carretera. Magníficamente narrada la incidencia en la novela La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa.
Hoy está cumpliendo 91 años Julie Newmar. Ella hizo de Gatúbeda, hizo una serie de televisión que se llamaba Mi Muñequita Viviente, donde ella era una especie de robot preciosa, obedecía en todo a su amo, y cuando se ponía impertinente, el amo le tocaba un botón en la espalda y ella se desconectaba, se dormía. Usted comprenderá que en los tiempos que corren una serie como esa sería imperdonable. Mayor incorrección política imposible. Julie Newmar, una mujer de mucha belleza, también hizo de empresaria, y ella es la creadora de las pantimedias. Hoy está cumpliendo 70 años James Cameron, el director de Titanic. Está cumpliendo 62, Steve Carell. El 16 de agosto de 1975 falleció el maestro Carlos Raúl Villanueva, el gran arquitecto venezolano, el padre, el creador, entre tantas, de la ciudad universitaria. El 16 de agosto de 1994, en República Dominicana, Joaquín Balaguer asumió la presidencia por sexta y última vez. Tenía 88 años y estaba ciego ya, pero seguía siendo presidente de la República. El 16 de agosto del 2009, Usain Bolt impuso el récord mundial de los 100 metros planos, vigente al día de hoy, 9.58. Eso quiere decir que en algún momento de la carrera, Usain Bolt corre más de 10 metros en menos de un segundo, en varios momentos de la carrera. Algo sencillamente inimaginable, contra natura. Cuando se hizo la carrera, se estableció el récord de los 100 metros planos en 10 segundos, en que entre los que lo tuvieron estuvo el venezolano Horacio Esteves. Se decía, ese récord es imposible de que se baje. Pues miren, 9.58 es el récord actual. El 16 de agosto de 1928 nació Eddie Gormé. El 16 de agosto de 1929 nació el gran Bill Evans. Bill Evans, desde los tiempos de Miles Davis, pues sin duda uno de los grandes y más influyentes pianistas en el mundo del jazz. Y hoy está cumpliendo 66 años esta señora. Y asumo que la señora Madonna pues se sigue considerando una virgen, tocada por la primera vez. El editorial con César Miguel Rondón. Escuchemos a María Corina Machado. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. No hay más nada que agregar. La soberanía popular se respeta. Nada está por encima de la soberanía popular. Y el pueblo venezolano habló el pasado domingo 28 de julio. Habló de manera contundente, habló de manera abrumadora, por mayoría, doblándole incluso en la votación. El venezolano decidió que Edmundo González Urrutia es el hombre que ha de gobernar el país por los próximos 6 años, y no más Nicolás Maduro Moros. No hay más nada que agregar. Por lo pronto, en una estrategia comunicacional realmente habilidosa, con ruedas de prensa perfectamente calculadas para ciertos sectores y con mensajes por redes, aún incluso cuando éstas están cercenadas y prohibidas en Venezuela,
la señora Machado ha logrado transmitir su mensaje. Y para mañana, ya nos ha dicho, hay un día muy especial. El 17 de agosto habrá manifestación mundial de los venezolanos. Y el término mundial, a despecho del chavismo, no es exagerado, porque por culpa de ese chavismo, de esa revolución bolivariana, los venezolanos ahora estamos regados por el mundo. Somos casi 9 millones de venezolanos, prácticamente en todos los rincones. Modestamente desde este programa, y ustedes son testigos cuando saludamos a algunos cuantos al inicio, pues hay venezolanos en todas partes, en Dublín, en Doha, en cualquier rincón de la América, en Singapur, en Sydney. 17 de agosto, otra fecha pues que habrá que anotar. Por lo pronto, señores, en Venezuela, fuera de Venezuela, señores venezolanos y no venezolanos, señoras y señores, ¿se entiende? A los venezolanos se les respeta. Por favor, un poquito de respeto. Con eso es suficiente. 9:22. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 16 de agosto. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y en las efemérides, Floralicia, la señora Conchita está cumpliendo hoy 97. Felicitaciones a la señora Conchita que nos escucha a los 97 y cumpliendo muchísimos menos. Muchísimos menos. Está nuestra querida Tamoa Calzadilla, Sí. a la que siempre llamamos Tamoita. Sí, Es de esas señor. personas que cumplirán muchos años y uno la trama. ¿Y quién te dio ese dato, César? César Batiz, Que está aquí en el que estudio. nos está acompañando hoy aquí en el estudio. Bienvenido, tocayo. Gracias. Muy bien, vamos entonces a las 9:26 con las noticias más importantes de este 16 de agosto. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reúne hoy con carácter extraordinario para votar un nuevo proyecto de resolución sobre la crisis postelectoral en Venezuela, que pide la publicación de manera expedita de las actas de votación. El proyecto de resolución, que según la OEA está patrocinado por Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay. El proyecto presentado por Estados Unidos tiene 7 artículos y una redacción liviana para acercar posiciones diplomáticas. La iniciativa que se trataría en el Consejo Permanente de hoy establece 1. Reconocer la participación sustancial y pacífica del electorado el 28 de julio, insistir con la mayor firmeza que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son una prioridad absoluta, abstenerse de cualquier conducta que pueda comprometer la construcción de una salida pacífica de esta crisis, proteger las instalaciones diplomáticas y el personal residente en territorio venezolano, entre otras, y en el punto 6, que el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral. Por otra parte, tenemos que el presidente del Brasil reiteró ayer la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió 2 posibles salidas a la crisis: la formación de un gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones. Dijo textualmente Lula: Maduro tiene 6 meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar nuevas elecciones creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero. Fin de la cita. El presidente Joe Biden malinterpretó en el día de ayer una pregunta sobre la propuesta de celebración de nuevas elecciones en Venezuela.
La confusión se produjo cuando Biden compareció brevemente ante la prensa antes de subir al helicóptero presidencial Marine One. Cuando una periodista le preguntó si apoyaba la convocatoria de nuevos comicios en Venezuela, se limitó a contestar sí, lo hago, yes, I do, sin ofrecer más detalles. Sin embargo, horas después, un portavoz de la Casa Blanca aclaró que el presidente en realidad se estaba refiriendo a lo absurdo de que el mandatario Nicolás Maduro no haya publicado las actas de votación de los comicios del 28 de julio, donde el oficialismo proclamó la reelección de Maduro con unos resultados cuestionados dentro y fuera del país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió para Venezuela un frente nacional como el que hubo en Colombia en el siglo XX, en el que liberales y conservadores se turnaban el poder como paso transitorio hacia una solución definitiva a la crisis que vive Venezuela tras las elecciones. Nicolás Maduro, visiblemente molesto, se pronunció al respecto. Jamás voy a dar opiniones sobre qué debe hacer Colombia para superar la guerra. Cada presidente sabe qué hacer con sus asuntos internos. En el caso de Colombia hemos venido reconstruyendo con mucha dedicación las relaciones, creo que van bien. Fin de la cita. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó que no ve prudente pedir ahora nuevas elecciones en Venezuela como sugirió Lula da Silva. Aunque todavía no reconoce la victoria de Maduro, López Obrador criticó otra vez que organismos y gobiernos internacionales, como la OEA y el secretario de Estado de Estados Unidos, reconozcan la victoria del opositor Edmundo González Urrutia. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó por unanimidad la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. El Parlamento que preside Jorge Rodríguez aprobó la legislación de 39 artículos que presentó Diosdado Cabello el 24 de enero de 2023, en medio de críticas y advertencias de ONGs dentro y fuera de Venezuela, así como de organismos internacionales, por lo que consideran es el carácter represivo y restrictivo de la llamada ley. La prensa panameña informó que 7 presidentes de Latinoamérica han confirmado su participación en una cumbre propuesta por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, para abordar el tema de Venezuela y buscar una solución pacífica y política a la crisis electoral actual. Esto en reunión informal aprovechando la toma de posesión en Santo Domingo del presidente Luis Abinader. El presidente Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris hicieron una aparición conjunta en Maryland en un evento centrado en los costos de los medicamentos recetados. La administración Biden anunció los resultados de las históricas negociaciones sobre los precios de los medicamentos de Medicare, que ahorrarán aproximadamente $6,000 millones cuando entren en vigor precios más bajos para algunos medicamentos en 2026. El programa de negociación ha sido un tema central de discusión en los esfuerzos de la Casa Blanca por reducir el costo de vida para más estadounidenses, incluidos los ciudadanos de la tercera edad, un bloque de votantes clave. La poderosa industria farmacéutica, que ha luchado durante mucho tiempo contra la posibilidad de que Medicare negocie los precios, ha estado tratando de detener el proceso de negociación, presentando múltiples demandas en tribunales federales de todo el país, alegando que el programa es inconstitucional. Kamala Harris pronunciará un discurso en Raleigh, Carolina del Norte, en el que describirá su agenda económica. La vicepresidenta propondrá ofrecer hasta $25,000 a quienes adquieran una vivienda por primera vez, como parte de un lanzamiento de política económica, un reconocimiento tácito de que la angustia de los votantes por el aumento de los costos de la vivienda plantea uno de los mayores desafíos políticos para su campaña presidencial. Y a las 9:34 de la mañana,
vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos a la ciudad de Buenos Aires, donde está el politólogo venezolano Walter Molina. Walter, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. La propuesta de Lula da Silva de un eventual gobierno de coalición o un nuevo llamado a elecciones ha sido respondido con vehemencia y rechazo, particularmente por parte de María Corina Machado. Y el señor Petro, quien ha propuesto también una suerte de alianza, como se hizo en Colombia en el siglo XX, ha recibido el rechazo, en este caso directo, del propio Nicolás Maduro. Tú, sin embargo, le has dado una lectura interesante a esto. Tú dices, no están salvando a Maduro, por el contrario, están marcándole caminos para una transición. ¿Podrías explicar por qué esa es la lectura que tienes de estas propuestas? Sí, mira, para empezar, quiero decir que la respuesta de María Corina es la correcta, ¿no? Ante una propuesta de elecciones, de repetir las elecciones sin más, no tiene ningún tipo de sentido y sería un insulto. Ahora, no es esta realmente la propuesta de Lula y Petro. Propuestas que no fueron además muy concretas, ¿no? Dejaron mucho al aire. Ellos están buscando ponerle cartas sobre la mesa a Nicolás Maduro para poder eventualmente lograr una transición, una palabra que ellos no van a decir, igual que no van a decir dictadura, igual que no van a hablar de muchas otras cosas, porque ellos son el puente con Nicolás Maduro. Para decir todas estas cosas hay otras personas que presionan y tienen otro tipo de papel, ¿no? La calle Pou, Milei, el propio Boric, siendo de izquierda. Ellos tienen otro papel que es tratar de marcarle a Nicolás Maduro una posible salida en la que él no quede tan mal parado. Por eso yo decía que esta propuesta ni siquiera, suponiendo que es la propuesta concreta realmente que tiene Lula y Petro, que Petro tuiteó después de que Lula dijera esto, no es casualidad, no necesariamente es excluyente, ¿no? Porque se puede hablar de un gobierno de coalición durante los meses que quedan hasta unas nuevas elecciones sin Nicolás Maduro, que como he dicho anteriormente sería la única posibilidad de que unas nuevas elecciones tendrían sentido es que no sea Maduro el candidato, que sea una salida elegante de él para poder decir con su narrativa única y exclusivamente que se creerá él que nunca perdió una elección. Pero son muchas opciones que se les están dando y son ellos lo que están haciendo con esto al final es reconocer que saben que Nicolás Maduro no ganó las elecciones, que saben perfectamente lo que ocurrió el 28 de julio. Esto no es un golpe para la oposición ni nada por el estilo, al contrario, es contra Nicolás Maduro y como bien decías, por eso la reacción de él fue una reacción que no le gustó de él y de varios de sus miembros por redes sociales, porque este mensaje no me parece que era para nosotros, para María Corina o para la enorme mayoría que votó por Edmundo González. Este mensaje era para la nomenclatura chavista. A ver, el presidente Lula lo ha dicho. Las relaciones suyas personales con Nicolás Maduro no están en su mejor momento. Dicho elegantemente así, uno puede suponer que puertas adentro deben ser horribles, ¿verdad? Más aún en el estado de incontinencia anímica que está caracterizando al señor Maduro cada vez que tiene una aparición pública, él y los que lo rodean. Y después del regaño a Petro en el día de ayer, pues uno puede sospechar que la cosa por allí también va muy mal. ¿Con quiénes cuenta, sí, bueno, ¿con quiénes cuenta Maduro realmente? Descartando, por supuesto, a Ortega y Díaz-Canel, que no cuentan a la hora de negociar absolutamente nada. Mira, precisamente el hecho de que Lula y Petro tengan que salir a decir esto a Vox Populi significa que internamente, en efecto, no están fluyendo las conversaciones, ¿no? Si las negociaciones internas estuviesen corriendo bien, no salieran a decir nada hacia afuera como está ocurriendo. Esto es una forma de presión, por eso decía esto es presión para Nicolás Maduro, no para la oposición. Por otro lado, con tu pregunta, es que a Nicolás Maduro no le queda básicamente aliados de peso. Los aliados de peso son los mismos autócratas que lo sostienen, ¿no? Rusia, en menor medida China, Irán,
pero no tiene ya aliados de peso. Y en la región es un paria Nicolás Maduro ahora, porque además no le conviene realmente a lo que es la izquierda democrática. Nos puede gustar más o menos Petro, Lula, Boric, etcétera. A mí no me gusta mucho Petro y Lula, pero son de una izquierda democrática porque en sus países hay democracia. Y a nadie de ellos le agradaría tomarse la foto junto con Nicolás Maduro, porque hoy día el rostro de la barbarie y de la dictadura en Latinoamérica ya no es Pinochet y Videla, es Maduro, y eso no le agrada a la izquierda. Más bien ellos quisieran poder ser quienes logren una solución para Venezuela, tanto por esto que estoy diciendo, como por ser ellos los países fronteras de Venezuela. El incremento desde el 28 de julio hasta la fecha de las personas que están migrando es muy grande, lo anunció Smolansky hace un par de días. Y eso no le conviene a Petro ni a Lula. Ellos quieren una solución también para el país, y la solución todos lo sabemos, lo saben ellos, lo sabemos los venezolanos y lo sabe el mundo entero, Borrell, Estados Unidos, es rescatar la democracia en el país. Son largos meses. Hoy apenas es 16 de agosto, Walter. Queda todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para que ocurra una toma de posesión de un nuevo gobierno en el mes de enero del 2025. A ver, se ha hablado de todo, incluso de nuevas elecciones. Pero tú asomaste una posibilidad, que a esas elecciones no concurra Nicolás Maduro. Le puedo agregar entonces otra variante, que concurra y con todas las de la ley María Corina Machado. ¿Sería factible? Claro, correcto. Es que el planteamiento de unas nuevas elecciones, reitero, solo tienen sentido si es una salida elegante para Nicolás Maduro, lo cual en ese punto yo no lo vería mal, sinceramente. Y una salida elegante significa que las nuevas elecciones van a tener todas o la mayor cantidad de concesiones como deben ser, ¿no? Es decir, para empezar, la liberación de los más de 2.000 presos políticos, observación internacional, un nuevo CNE, levantarle la inhabilitación a María Corina y a todos los que están inhabilitados. Esto tendría que ser así, evidentemente. Ahora, Nicolás Maduro, habría que hablarlo, Nicolás Maduro para una eventual salida prefiere esto o prefiere negociar. Negociar para salir ahora ya con lo que ha ocurrido. Ese es el punto de partida en el que está ahora y es un juego trancado. Por eso lo que hicieron Lula y Petro nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos darle la mirada que queramos, pero es intentar mover un tablero que en este momento está algo detenido. Sí, cuesta sacar al elefante de la cristalería. Está demasiado gordo y la puerta como que es muy estrecha, ¿no? Sí, y además esto, quiero dejarlo claro, es un trabajo que va a durar tiempo. Bueno, la misma María Corina lo dice siempre, es un trabajo que se tiene que hacer junto con la comunidad internacional, tanto con los aliados de la democracia, reitero, Milei, la Calle Pou, Boric, Estados Unidos, la Unión Europea, como los que antes eran aliados del chavismo, Petro y Lula fundamentalmente, pero es un trabajo también de nosotros los venezolanos dentro y fuera del país. La presión tiene que ser externa e interna, porque es la única forma de que la nomenclatura chavista entienda que lo mejor que puede hacer es negociar para su salida, no como están ahora, que creen que lo mejor que pueden hacer es intentar atrincherarse y quedarse en el poder. Por eso es muy importante estas movilizaciones que van a comenzar desde este sábado 17 de agosto, que yo los invito a todos los venezolanos dentro del país y fuera del país, donde hay una convocatoria en cada ciudad, que vayan y salgan y demostremos lo que ya demostramos el 28 de julio, que es que queremos ser libres y que no aceptamos menos que la democracia. Acá en Buenos Aires nos vemos a las 4 de la tarde en la Floralis Genérica. Walter, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Un abrazo. Walter Molina Galdi es politólogo, nos habló desde Buenos Aires. 9:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM, aquí en Miami. Son las 9:45. Toma nota de este teléfono, por favor. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es tu abogada de inmigración. Ella es una abogada venezolana, es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas
y tiene más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios en Estados Unidos. Está licenciada para trabajar temas migratorios como abogada en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. En la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. 305-468-0044. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flora? Bueno, César, el secretario general del Consejo Noruego de Refugiados, Jan Egeland, reclamó este viernes que es crucial un acuerdo político y democrático en Venezuela, porque de no alcanzarlo se agudizará la crisis migratoria. Dijo, van a ser cruciales las próximas semanas si hay posibilidades de que mejoren las cosas en Venezuela. Expresó a EFE el representante que confía en que si se firman acuerdos, la migración disminuiría y los venezolanos que ya residen fuera retornarían, pero en el caso de que no, se verían obligados a seguir huyendo de su país. Esto ha dicho. Así es. Gracias, Flora Alicia. Vamos ahora a Santo Domingo. Allí está José Rafael Mata, director de Diario del País. José Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Gracias a ti por la invitación nuevamente y a toda tu audiencia. ¿Cuál es el ambiente que se vive en Santo Domingo en particular y en la República Dominicana en general con esta nueva investidura para el presidente Luis Abinader? Se nos ha caído la comunicación con José Rafael Mata. Apagaste la cámara, José Rafael, si me estás escuchando en este momento. Bien, Abinader va a juramentarse hoy por 4 años más. Ganó de manera muy cómoda, holgada en las pasadas elecciones. Se espera la presencia de varios jefes de Estado: Gustavo Petro de Colombia, Daniel Noboa del Ecuador, Bernardo Arévalo de Guatemala, Santiago Peña de Paraguay, José Raúl Mulino de Panamá, Luis Lacalle Pou del Uruguay, además de el rey Felipe de España. Y hoy mismo, ahora está con nosotros ya. Sí, ya estás con nosotros. Te preguntaba por cuál es el ambiente, José Rafael. Bueno, la República Dominicana vive un ambiente democrático, festivo el día de hoy, un ambiente envidiable para los venezolanos, que podemos ver cómo un presidente toma posesión en un ambiente tan festivo, tan democrático y tan institucional como el día de hoy, con la presencia además de un importante cuerpo diplomático, jefes de Estado, jefes de delegaciones, el rey de España. Lamentablemente tenemos dificultades con la comunicación con José Rafael Mata allá en República Dominicana. Leía que hoy mismo Abinader piensa adelantar la reforma de la Constitución para impedir cambios a las reglas de elección presidencial, limitada a 2 periodos consecutivos, consolidar la creación de la Fiscalía Independiente, reducir el número de diputados de 190 a 137 y unificar la celebración de elecciones. Para esto, Abinader podría contar con el respaldo del Congreso Nacional, pues su partido, el Partido Revolucionario Moderno, cuenta con amplia mayoría en el Congreso. 10:01 de la mañana, Capicú, hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Nada menos que negociar. El arte de negociar. ¿En qué consiste? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM.
clásicos de siempre se extienden para poder acompañarte toda la tarde. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Pero lo dudo. Albertico Rodríguez, desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Nos complacerá con los temas musicales. No puedes perderte ni un solo éxito. Siempre ahora. Hasta las 7 de la noche. Mucho se habla de negociar. Hay que negociar, hay que sentarse a negociar. Mas, ¿qué es negociar? Paul Simon tituló una antología como Canciones de amor y negociaciones son la misma cosa. Porque asume que el que compone una canción quiere enamorar o seducir a alguien, y si lo logra, pues es porque en la canción ofreció algo, o ya la canción era una oferta que aceptó la contraparte y se dio. El niño que quiere quedarse viendo la televisión un rato más, negocia con su mamá que le dice: mañana no te vas a levantar temprano para ir a la escuela, te prometo que sí. Y ahí van y negocian, cada uno cede y terminan poniéndose de acuerdo. Son casos sencillos, pero cuando hablamos de naciones, cuando hablamos de gobiernos, cuando hablamos de intereses superiores complejos que implican situaciones de mucha envergadura, ¿cómo se negocia? El arte de negociar es nuestro foro de hoy. Vamos a ir a Madrid, donde están nuestros dos invitados de hoy. Francisco Andrés Aldazoro es consultor senior en comunicaciones y gestión de crisis. Tiene más de 20 años trabajando en el área de comunicación estratégica, entrenando a voceros o a portavoces para que tengan las habilidades necesarias para que puedan enfrentar situaciones difíciles y que logren los resultados que se proponen. En otras palabras, para que puedan negociar con éxito. Pachi, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ti, César Miguel. Es un privilegio hablar contigo y con mi otra persona que vas a presentar a continuación. Compartir un rato para enfocarnos un poco en este tema de la negociación. La otra persona es nada menos que la doctora Soranib Hernández de Defendini, doctora en Derecho Internacional y profesora de Derecho Internacional. Ella también está allá en Madrid. Soranib, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, apreciado César Miguel. Bueno, buenas tardes para el compañero que está acá en Madrid y buenos días para ustedes. Como siempre, muchas gracias por la deferencia en invitarnos a participar en tu distinguido programa. A ver, ¿qué es negociar? Comenzamos contigo, Soranib. Bueno, desde el punto de vista del derecho internacional, la negociación es concebida como un derecho de los estados y también de las organizaciones internacionales a participar en la solución pacífica de las controversias. De hecho, se habla de que la negociación es el método más inmediato, más rápido, más discreto y consiste en el envío de cartas, hacer conferencias, llamadas telefónicas o canjes de notas diplomáticas. Es el primer estadio de resolución pacífica de controversias donde intervienen estados u organizaciones internacionales. ¿Qué definición podrías darnos tú, Pachi? A ver, fíjate, muy interesante como lo plantea Soranib, porque efectivamente hay una fase previa, ante un conflicto hay una fase previa, y bueno, negociar es cuando las partes tienen la disposición de, antes de llegar a un acto de violencia, a una huida, a escalar en una dirección. Ahorita tu anterior invitado comentaba una posibilidad terrible, que es que la guerra es el acto que viene luego de la negociación. Uh-huh.
Entonces, bueno, negociar es trabajar para lograr acuerdos. Ujú. Eso es lo que es muy interesante. Negociar, fíjense, si el ocio es no hacer cosas, negociar es ponerse activamente a hacer cosas para lograr unos resultados. Entonces aquí, bueno, el negociador busca un resultado. En este caso, César Miguel, lo que yo veo que es muy complicado es que nos enfrentamos al final de la historia, porque no, me imagino que vamos a hablar de la situación de Venezuela, a el antiguo cuento del doctor Fausto, que es cómo se negocia con el diablo. En la tradición literaria siempre esa negociación es peligrosa, por no decir fallida, porque se va a dañar tu alma en el proceso. Y todos los que la han desarrollado en literatura lo han trabajado así. Y ahí es donde está, yo creo que el meollo de esta situación. A ver, bueno, el caso de Fausto, el Fausto de Goethe, es el caso extremo, ¿verdad? Pero se asume que cuando alguien se sienta a negociar, algo va a ceder. ¿Correcto? Porque no ceder, no estar dispuesto a ceder nada, es ir a la violencia. Es, ¿para qué me voy a sentar en una mesa si yo no voy a ceder nada? ¿Cómo es el concepto de cesión cuando uno se sienta a negociar? Soraya, la pregunta va sobre todo porque, por ejemplo, déjame buscar un ejemplo burdo. Vas al famoso mercado persa, donde quiera que esté el mercado persa, y el marchante te va a ofrecer el precio más alto posible y tú le vas a decir el precio más bajo posible por el cual le vas a comprar el producto. Ambos están al tanto de que están exagerando en sus ofertas iniciales, porque dando y dando van a llegar a un punto medianamente que se les pueda acordar. Pero no estamos hablando de un mercado persa, estamos hablando de naciones, como tú bien lo dijiste al comienzo, Sorani. ¿Cómo se sienta uno? ¿Qué es lo elemental, lo imprescindible para poderse sentar en una mesa de negociaciones de esa envergadura? Bueno, el derecho internacional establece que la negociación entre las partes no es obligatorio, a menos que exista un tratado, o sea, un medio convencional que obliga a las partes, o sea, que sea vinculante. Y un aspecto muy importante en este sentido es que luego de la negociación, porque me gustaría conectarlo con estos medios pacíficos que son los diplomáticos y también que son políticos, luego si la negociación no llegase a un acuerdo satisfactorio, se puede acudir a la mediación y los buenos oficios, que es la intervención de un tercero como mediador u otra figura que lleve a cabo también buenos oficios. La mediación en el caso del derecho internacional es aquel que establece o propone soluciones para resolver la controversia, y en el caso de buenos oficios es aquel que puede ser un Estado, organización internacional o incluso una figura prominente que puede aproximar a las partes en controversia. Yo quisiera en este punto hablar de nuestro distinguido embajador Diego Arria, con su fórmula Arria, que en el ámbito del Consejo de Seguridad, cuando se paralizaba la toma de decisiones en relación con situaciones donde se estaba afectando la paz y la seguridad internacional, él logró reunirse fuera de ese círculo tan cerrado de países y de potencias, fuera en un café de una forma un poco más informal, y logró acercar a las partes, es decir, que hablaran algunas víctimas o algunos testigos de lo que estaba sucediendo en esa época, por ejemplo, en los Balcanes. Entonces, la figura de nuestro embajador Diego Arria es una de los mejores ejemplos que, en mi opinión, podemos poner sobre el tapete de este grupo de conversación que nos ha propuesto, porque incluso él después lo invitaron a negociar y a poner de acuerdo a las partes en ese proceso tan difícil, ¿no? Que es luego llegar a la guerra, llegar al conflicto. Entonces, la negociación, en definitiva, no es obligatoria entre las partes. Tiene que haber un tratado internacional que determine de qué manera
se van a lograr las disposiciones que están contenidas en ese acuerdo. La mediación y los buenos oficios son medios de resolución pacífica de controversias que pueden ser diplomáticos o políticos y pueden ser bastante eficientes, porque además incorpora otros actores, no necesariamente organizaciones internacionales o estados. Incluye también la participación de la sociedad civil, de figuras prominentes como por ejemplo el embajador Diego Arria, o incluso también a los actores no estatales, ONGs, etcétera. Soranit, y si no estamos hablando de naciones, sino de nacionales en un mismo país, allí tampoco figuraría la negociación como un paso obligado, pero si se llega a negociar es porque ambas partes entienden que es su única salida o una de sus salidas. ¿Cómo funcionaría en ese caso? Bueno, en el ámbito interno, si no, evidentemente, constitucionalmente no existe alguna norma que obligue a las partes en un conflicto interno a negociar. Yo creo que ahí vendría lo que dice el derecho internacional, la buena fe, que es un principio en el cual las partes, bien sean nacionales, individuos, etcétera, buscan la manera de evitar, como bien lo dice el compañero que está en línea, una escalada, una tensión y pues buscar un punto intermedio, pero de buena fe, no porque exista una obligación. Pachi, tomando en cuenta lo que dice la doctora Hernández de Fendini, aquí en el caso venezolano actual, tal como tú lo planteaste, se están dando varios de esos elementos. Hay figuras prominentes de fuera, presidentes como Lula, Petro, López Obrador, que entran a buscar alguna mediación, alguna idea, alguna sugerencia, y tienes puertas adentro sectores que se supone deberían negociar, pero no han dicho que quieren negociar, o no han dicho que se van a sentar a negociar. ¿Qué es lo que tenemos entonces puertas adentro en este momento en el país? Te pregunto. A ver, César Miguel, tu pregunta es, bueno, la pregunta que creo que nos hacemos todos, es una pregunta extraordinaria, porque aunque no sepamos qué está pasando, algo está pasando. Quiero decir con esto, a ver, en la vida constantemente estamos negociando, porque el conflicto forma parte de la vida y negociar el conflicto tiene que ver con mi posición, lo que tengo hoy, lo que tiene el otro y un objetivo, un propósito que quiero alcanzar. Entonces, nosotros, bueno, al menos yo no tengo en conocimiento cantidad de procesos que deben estar sucediendo en este momento, en donde cada uno está buscando, por un lado, mira, la gente cuando negocia busca qué cosas me interesan. La gente busca saber qué alternativas tengo y, bueno, qué posibles resultados puedo tener. Cada una de esas variables va a tener unos costos y unos beneficios. En ese proceso, la gente empieza a conversar y empieza a sacar una cuenta, ¿no? Pero además hay otros actores que empiezan a actuar para disuadir. Disuadir tiene que ver aquí con: yo te disuado a ti de que hagas tal acción porque va a tener este tipo de coste para ti, o yo te invito a que hagas tal acción porque va a tener este tipo de beneficio para ti. Entonces, ahorita están sucediendo seguramente cantidades de negociaciones. Además, hay una cosa que esté reglado o no por el derecho, el poder en la vida siempre ha estado en un constante movimiento. Y en este momento en Venezuela hay un cuestionamiento de quién tiene el poder. Los que acaban de ganar la elección, María Corina y Edmundo, tienen, pareciera todo indicar, el poder popular. Es decir, que la otra parte prácticamente lo perdió. Ahora no tienen el poder militar, por lo menos hasta donde sabemos. En cambio, la otra parte tiene el poder del Estado y el poder militar. El proceso interno que debe estarse dando es muy complejo, porque todos los actores tienen que estar evaluando cómo quedo yo en diferentes escenarios.
Y en este momento, ese proceso de disuasión es donde, bueno, habrá enormes presiones. Además, los personajes externos, como decía Soranib, los personajes externos juegan un papel extraordinario porque crean oportunidades, abren ventanas, disuaden ciertas, o sea, generan presiones para ver costos elevados. Una de las personas que entrevistabas hace un momento decía que él veía en la posición de los presidentes de que se haga una nueva elección, pues una forma de decir, mira, aquí hay salidas, ¿no? Entonces, el proceso está andando, no podemos conocerlo todo, porque además hay unas partes, cada uno de las, imagínate, ahorita podemos ver el poder como dos grandes partes, ¿no? Maduro y su gobierno en un lado, y María Corina y Edmundo en otro lado. Ahora, dentro de eso, especialmente en el proceso que es el perdedor, insisto, de esta elección, en el mundo de Maduro, tiene que haber una cantidad de personas sacando cuentas y diciendo, ¿a dónde voy yo ahora? Entonces, bueno, aquí vendrá una cantidad de situaciones que en este momento son incomprensibles para nosotros, pero que deben estarse planteando. En todo caso, yo creo que una de las cosas cruciales es entender que esto no es tan rápido como quisiéramos, desafortunadamente. Para Maduro tiene valor disuasivo aumentar la represión, lo cual es terrible y lamentable, pero tiene valor disuasivo para él, para subir el costo de los otros y para darse oportunidades. Y entonces en este dilema, pues bueno, estamos en una jugada muy compleja. La otra cosa que quiero que no quede por fuera es que tú dijiste, ¿qué pasa cuando la negociación es entre países? Bueno, fíjate, la negociación siempre tiene que ver, en primer respuesta nos sentimos que esto es tremendamente injusto y se despiertan todas nuestras emociones. En segundo lugar, aparece una visión racional de la negociación donde tú dices, bueno, vamos a ver qué costos hay, qué intereses hay, qué propósitos hay, hacer un análisis racional. Por cierto, los diplomáticos, como indicaba Soraya, se ocupan de permitir ver esas opciones y ayudar a comprender. Y el derecho ha hecho de eso una parte trascendental, el derecho internacional. Y por último hay un debate moral, que es, bueno, ¿y qué pasa si yo negocio con ciertas personas que me parece que son terribles? Todo eso se entremezcla ahorita. Lo que quería decir es que cuando se trata de países, hay que tener muy claro que a veces los principios solo morales de un individuo tienen que sopesarse con el valor del costo de que una negociación solo por principios involucre el costo de muchas vidas. Entonces ahí es donde han sido siempre a lo largo de la historia los grandes eventos, ¿no? Y cierro diciéndote, fíjate, hay ejemplos en la historia de situaciones terribles donde se ha decidido no negociar y hay ejemplos de la historia donde se ha decidido negociar. Churchill no negoció con los nazis, Mandela negoció con el partido el poder surafricano blanco. Y así es la historia. Ya. Muchísimas gracias. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado. Muchísimas gracias a Francisco Andrés Aldazoro. Gracias. Y muchísimas gracias a la doctora Soranib Hernández de Defendini, doctora en Derecho Internacional. Soranib, muchas gracias por habernos acompañado. Pachi, igual también a ti. Gracias a ti, César Miguel. Gracias, Soranib. Gracias, César Miguel, a usted también, Pachi, por su exposición. Fuerte abrazo. Ambos en Madrid. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Vamos ahora hasta Milvain, en Carolina del Norte, donde está el destacado economista José González. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buen día, César Miguel. Un placer siempre. He de comentarle a nuestros distinguidos oyentes que el amigo José González, siendo economista, es banquero de inversión. Y siendo banquero de inversión, pues él tiene que
otear, sondear el pulso político de la nación para poder orientar a sus clientes de la manera más debida. De manera que si alguien puede manejar con pertinencia lo que es el universo de las encuestas, es precisamente alguien con el bagaje y la experiencia de José González. Dicho esto, José, es que quiero hacer la aclaratoria porque por lo general te llamo para consultarte con Jerome Powell, la Fed, qué va a pasar con la inflación, qué no va a pasar. Pero es que ahora vamos a hablar de política, vamos a hablar de encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Además, en tanto banquero de inversión, estás obligado a verlas todas, ¿verdad? Correcto. Sí, y curiosamente yo hice mis estudios de maestría en economía, pero los del doctorado en sociología. Y en Estados Unidos la sociología es cuantitativa, no cualitativa como en Europa, y se basa en encuestas. Y un sociólogo en los Estados Unidos es un estadístico. Por lo tanto, todas las campañas tienen pollsters, que son personas que miden el pulso de la opinión pública. Y hay que recordar, César Miguel, que las encuestas no son predictivas, ¿sí? No predicen el futuro, son descriptivas de un momento singular en el estado de ánimo de la población y su intención de voto. Y desde esa medida hay que ver las encuestas, porque las encuestas se equivocan. Las encuestas siempre se equivocan si uno las toma puntualmente. Y a raíz de los errores hay una serie de correcciones. El Departamento de Estadística de la Universidad de Michigan, que estudia estos temas académicamente, está activamente ajustando. Desde el Brexit las encuestas tienden a no decirnos realmente qué es lo que va a suceder, porque hay muchos cambios demográficos y la tecnología ha impactado mucho los muestreos. Entonces hoy día se hace una cosa que se llaman los agregadores de encuestas. Se agregan todas las encuestas, se corrige el error y se publica esa encuesta. Y hay dos agregadores importantes, uno que se llama 538 y otro del New York Times. Y esos agregadores acaban de cambiar. En esos agregadores, Trump llegó a liderar por 6 puntos. Eso se redujo a 3 puntos y hoy día, en los últimos agregadores, con las últimas encuestas, Harris supera a Trump en el caso del New York Times por 2 puntos, 49 contra 47, y en el caso de 538 por 2.9%, 46.3 contra 43.5. Y la tendencia parece ser a incrementarse, porque ya los pósters, los encuestadores dicen que lo de Harris es un movimiento más que una campaña y se parece a lo que fue la campaña convertida en un movimiento de Clinton y la de Obama. ¿Qué elementos han determinado ese cambio, José, en líneas generales? Sí, acaba de salir un paper que habla sobre el gender gap, el gap del género. En los Estados Unidos las mujeres se han convertido en la fuerza decisiva en la elección y los jóvenes se están convirtiendo en la fuerza decisiva. Los mayores estamos envejeciendo. La gente mayor tiende a votar menos que los jóvenes en promedio, con jóvenes movilizados. En los Estados Unidos el 55% de los votantes son mujeres, depende cómo se movilicen esas mujeres y si son educadas o no. Recordemos que Biden gana el voto popular por 3 millones de votos, pero gana el voto electoral en Estados Unidos, y lo vamos a mencionar inmediatamente. La clave son los votos electorales y siempre se busca el camino a los votos electorales, que son esos 270 votos que se necesitan en el colegio electoral para ser elegido presidente. Pero Biden gana la elección en el camino al colegio electoral por el voto de mujeres negras en el sur de los Estados Unidos. Y esa es una dinámica importante en las elecciones norteamericanas. Y los cambios demográficos de producción y económicos han generado, por ejemplo, lo que se llamaba el Blue Wall, la muralla azul, el noreste americano, que fue el cinturón industrial que siempre votó demócrata, que hoy día se ha no decidido por los cambios. Ya los Estados Unidos ensambla automóviles construidos en México y solía ser al revés, y eso está generando cambios. Arizona es otro de los estados en disputa, son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania y Wisconsin. Y ese gender gap se está moviendo y hay 3 elementos importantes en Estados Unidos, 2 elementos emocionales en las encuestas. Uno es aborto e inmigración, y un elemento económico real, que es el de la inflación.
y las encuestas se están moviendo en ese sentido. Y las últimas encuestas en los estados en disputa, que son Wisconsin, Pensilvania, Minnesota y Michigan, los más críticos de estos que mencionamos, le dan a Harris una ventaja de entre 4 y 10 puntos, dependiendo de qué encuestadores hablemos. Es decir, el movimiento es, sí, y todavía no hemos visto la convención demócrata, que es la próxima semana, que tiende a darle un cierto momento a las elecciones. Y lo que está movilizando la candidatura de Harris es a las mujeres negras y atrayendo el voto latino joven, que no había sucedido en la elección anterior y que no iba a suceder si Biden hubiera continuado siendo el candidato. José, si yo soy un estratega en el Partido Republicano, un estratega en el equipo cercano al presidente Trump, yo te oigo hablar y me preocupo, ¿verdad? Correcto. ¿Y de qué debería preocuparme? ¿Por qué elementos debería preocuparme? Porque la sensación que uno tiene como observador es que el cambio de Biden a Harris descolocó la estrategia, lo que ahora llaman la narrativa de la campaña electoral del señor Trump. Y no pareciera haber encontrado todavía un punto del cual asirse. Si yo como miembro del comando del señor Trump te dijera qué debo hacer, ¿dónde verías tú los flancos débiles? Lo que ha trascendido en los medios norteamericanos es que sus asesores le están recomendando hablar sobre la economía. Y sobre la economía, y sobre la economía. Mencionando aquella frase famosa de Carville en la campaña de Clinton, "It's the economy, stupid". Sin embargo, Trump ha dado 2 conferencias de prensa, una ayer y la otra hace unos días antes, y habla de cualquier cosa menos de la economía. Y el problema es que la campaña de Trump, que siempre ha pasado por atacar las debilidades de su adversario, que funcionaba con Biden, que era el diseño de atacarlo por la edad, en una cosa que ya es obvia y pública, que la edad jugó contra Biden y tuvo la sabiduría de decidir, no teniendo ese camino, los 270 votos, en retirarse. Que atacar a Harris le resulta muy difícil, porque es mujer, porque es negra, ¿sí? Lo intentó en esta entrevista famosa que dio a la reunión de las periodistas negras en los Estados Unidos, y eso ha sido fatal, y eso todavía no lo hemos medido en las encuestas, y no le está funcionando, porque lo que hace al atacarla, por minoría o por mujer, es reforzar los etarios del gender gap que favorecen a Harris, ¿sí? Y Trump es muy terco y es muy fix, dice en inglés, se queda pegado a ciertas agendas que le han funcionado. No es un político profesional y los espacios se le van cerrando, y lo que se siente en su campaña es falta de dirección, falta de orientación, y Harris ha entrado con una agresividad, con un carisma. La campaña su candidato a la vicepresidencia, el gobernador de Minnesota, es un hombre blanco muy aterrizado, ¿sí? Muy vinculado a los sectores rurales norteamericanos que tienden a votar republicano. Y en la presentación de su candidatura llamó a la campaña de Harris joyful. Es el gozo que se siente en Harris, recordemos, Reagan hizo lo mismo contra Carter. Carter era sombrío, serio, tenía un gravitas muy grande, y Reagan trae la luz cuando habla de la ciudad que brilla en la colina, y Harris ha traído lo mismo. En un momento dado se discute si debería reírse o no, porque su risa podía ser ofensiva o no, y más bien la risa y el gozo de Harris, esta actitud de vida que tiene, que aparentemente heredó de su madre, ¿sí? Ha iluminado y ha movilizado. Harris ha levantado, ha procurado $300 millones para su campaña en menos de 2 semanas. 70,000 muchachos se han ofrecido como voluntarios a la campaña. Eso implica que el momentum, una campaña corta que parecía que le iba en su contra, la está favoreciendo. Y suele suceder, a mí me preguntan, pero Harris, que no existía, en los Estados Unidos los vicepresidentes no existen, es parte del trabajo, y esperan pacientemente 4 o 8 años para salir del closet y ser ellos mismos, y con Harris acaba de suceder, y realmente es una mujer más que ha hecho vida política. Los fiscales en Estados Unidos son elegidos, ella fue fiscal de la ciudad de San Francisco y de California, y está demostrando que sus talentos
estaban ocultos y estaban funcionando por esas cosas que tienen las buenas coincidencias para los candidatos que tienden a la victoria. Muy, muy interesante todo esto que nos has contado. Bueno, volveremos a conversar contigo, José, sobre estos asuntos. No creas que no te voy a seguir llamando por temas de inflación y las ocurrencias de Mr. Powell, pero este análisis que nos has brindado ha resultado muy, muy interesante, José. Sí, no hablamos de inflación esta semana y la próxima semana es la reunión en Jackson Hole, que es fundamental para entender las tendencias económicas de lo que queda del año y el próximo. Bueno, ya te llamaré la semana entrante. Encantado, un placer siempre. Gracias, José. José González, economista desde Melbourne, en Carolina del Norte. 10:38. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, las ventas minoristas en Estados Unidos superaron las expectativas, disipando las preocupaciones sobre una posible recesión e impulsando las acciones al alza. Las ventas aumentaron un 1% en julio después de desacelerarse el mes anterior, lo que representa el mayor aumento en más de 2 años. Los automóviles experimentaron un repunte particularmente fuerte. ¿Qué aterrizaje brusco?, preguntó un analista a Bloomberg. Walmart también registró fuertes ventas en su segundo trimestre y aumentó su pronóstico de ganancias para el año. No hemos visto ningún deterioro incremental de la salud del consumidor, dijo el director financiero de Walmart. Mientras tanto, las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a su nivel más bajo desde principios de julio. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México está Beata Bogna. Beata es una internacionalista, es profesora en el en la Universidad Tecnológica de Monterrey, y siendo mexicana, ella fue embajadora de Polonia en México, de manera tal de que conoce muy bien lo que es la Europa del Este y lo que es México. Beata, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos y acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César. Un gusto saludarte. Con una pequeña precisión, sigo siendo polaca, aunque sí vivo en México. Maravilloso. Muy bien. Nunca se deja de ser polaco, ¿no? ¿Verdad? Así es, así es. Beata, hay un refrán muy, muy castizo que dice, hay que arrancar con buen pie, ¿verdad? Se dice que hay que arrancar con el pie derecho. Eso no importa con el cual sea, pero hay que arrancar con buen pie, porque eso va a determinar el camino que vamos a seguir. Pues antes de arrancar, la señora Claudia Sheinbaum parece que ha puesto el pie que no debe ser, o que ha levantado sospechas y preocupaciones, no solo en México, sino en la América Latina. Ha invitado a su toma de posesión a Vladimir Putin y a Nicolás Maduro. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué señal le está mandando al mundo, a Europa, a Estados Unidos con la invitación a Putin? ¿Y qué señal le está mandando a la América Latina con la invitación a Nicolás Maduro, que en este momento está en plena crisis postelectoral venezolana? Mira, César, pues sí, efectivamente, hace ya algunos días nos hemos enterado de que efectivamente a finales de julio han salido invitaciones desde la Cancillería para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, que va a ocurrir el día 1 de octubre. Y entre estas invitaciones, efectivamente, hay personajes como Vladimir Putin y como Nicolás Maduro, en ambos casos personajes que están generando gigantescas controversias en el contexto internacional por varias razones. Ahora bien, antes de pasar a esas controversias, veamos por qué lo han hecho, y hay una explicación, hay una argumentación que aquí ha dado la Cancillería mexicana, diciendo que de hecho ellos siempre a este tipo de ceremonias, este tipo de actos, invitan a los representantes de todos los países con los que México mantiene relaciones diplomáticas. De hecho, parece que sí, efectivamente se han enviado invitaciones a, podríamos decir, casi todo el mundo, con la excepción de 2 países, que es Ecuador,
con el cual México rompió relaciones diplomáticas, pues hace algunos meses a raíz de la incursión de Ecuador en la Embajada de México en Quito, y tampoco enviaron invitación a Perú, dado que pues los embajadores han sido declarados personas no gratas, etcétera, y como que ha bajado la relación, el nivel de la relación. Y aparte de eso, es el argumento principal con el cual la Cancillería y también en ese contexto, pues López Obrador y Claudia Sheinbaum han estado, defendiendo la decisión de invitar a Putin y a Maduro a la ceremonia de toma de protesta. Ahora bien, eso es la diplomacia, digamos, la tradición diplomática que tiene México. Pero no cabe ninguna duda, como tú has mencionado, César, de que, pues claro, hay que empezar con el buen pie. Con el buen pie hay que empezar bien. Y no cabe ninguna duda que si esos personajes aparecen en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el día 1 de octubre, pues la verdad es que van a ensombrecer bastante esa ceremonia y van a generar innecesariamente un debate internacional muy fuerte que no sirve para México, no sirve para la construcción de una buena imagen de México en la región de América Latina, pero en general en el mundo. Esa es, digamos, mi opinión también. Considero que respecto sobre todo de Vladimir Putin se debería tener más cautela. ¿Por qué? Porque básicamente Vladimir Putin, presidente de Rusia, es un personaje que tiene una orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra cometidos en Ucrania, específicamente el tema de los niños ucranianos, más o menos 20.000, incluso más de 20.000, que fueron deportados a los territorios de Rusia o territorios ocupados de Rusia y están sometidos a procesos de rusificación. O sea, es un crimen de guerra que puede incluso calificar como genocidio. Y en caso de Nicolás Maduro, pues, o sea, podríamos decir, o sea, directamente es una bofetada en la cara de la oposición venezolana. Así, en términos políticos, se entiende esa invitación en ese contexto de la elección fraudulenta que está intentando cerrar, digamos, Nicolás Maduro, y los esfuerzos de la oposición que ha logrado, oposición venezolana, que ha logrado pues demostrar que esas elecciones ha ganado la oposición y que básicamente lo que está haciendo Maduro hoy en día es una represión muy fuerte para pues salir con la suya, a pesar de que no tiene argumentos legales para eso. Fíjate, Beata, en el caso de Maduro, que es un señor que está siendo rechazado en todas partes, la invitación es como una brisa fresca que le llega, porque por fin lo han invitado a algún lugar. Por supuesto que va a ir, no lo invitan a ninguna fiesta del vecindario y va a ir a la única que le invitan. Pero este es un señor que va a llegar con las manos manchadas de sangre. Tiene 2.000 presos en las cárceles, muchos de ellos son jóvenes, son adolescentes. La represión ha dejado muertos después del 28 de julio y todo parece indicar que la situación se va a agravar. A efectos de los venezolanos y de buena parte de América Latina, van a leer que la señora Sheinbaum le está dando un espaldarazo a Maduro. ¿A efectos de México se verá así también, Beata? En una parte importante, yo diría, de los observadores y de la sociedad, obviamente también, porque recordemos que no va a ser la primera vez que Maduro, durante este sexenio de López Obrador, ha estado en México. De hecho, él fue invitado en varias ceremonias, digamos, oficiales que hemos presenciado aquí en el contexto mexicano, y en general siempre ha generado cuestionamientos y controversias respecto a esa decisión precisamente que ha estado tomando pues al actual presidente López Obrador de invitarlo a incluso actos como la celebración del Día de Independencia de México, su propia toma de posesión, etcétera. Entonces sí es un personaje que ya ha generado controversias precisamente y rechazos en México a raíz de pues la política que ha mantenido en Venezuela durante los últimos años. Con lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela, precisamente como consecuencia de las elecciones parlamentarias, pues la verdad es que el rechazo está aún más grande. Y esa decisión de invitar a Maduro y verlo en las filas de los invitados, pues sí, no, yo estoy segura que va a provocar
comentarios muy negativos respecto precisamente a la decisión que ha tomado Claudia Sheinbaum. Pero yo diré incluso más, esa decisión de invitar a Maduro y esa decisión de invitar a Putin está generando también, me da la sensación, como cierto retraso en las confirmaciones de quién va a estar presente, digamos, de los personajes internacionales, los jefes de Estado, en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Creo que sobre todo los países que, bueno, por una parte los Estados Unidos, pero también los países europeos, están observando con gran atención quién estará presente ahora, después de saber que se invitaron a Putin y a Maduro, quién va a estar presente realmente en esa toma de posesión, para quizás no enviar a la representación más alta a esa toma de posesión. Exactamente. Boric no querrá darle la mano a Maduro, o la calle Pou, por citar solo dos casos, o el presidente Abinader de República Dominicana. Beata, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias y buen día a todos. Hasta luego. Gracias, ha sido muy gentil, Beata. Beata Bognat es internacionalista y profesora en la Universidad Tecnológica de Monterrey, aunque nos habló desde Ciudad de México. Esta noche a las 9 en TVV Network, Luis Olavarrieta va a entrevistar a Danny Ocean. Esta noche a las 9, Luis Olavarrieta y Danny Ocean. Y recuerda que de lunes a viernes a las 7 de la mañana, Carlos Acosta por la mañana en vivo. Y de lunes a viernes a las 8 de la noche en vivo, La Última con Carla Angola por TVV Network. La inteligencia artificial tan criticada ha sido la tabla de salvación del periodismo joven venezolano. En momentos de una fuerte represión en Venezuela, ha aparecido una periodista muy guapa, muy parecida a todos, a la que conocemos como La Chama, y ha aparecido un joven muy parecido a los que todos conocemos, que se llama El Pana. Y ellos dan información veraz, son periodistas que dan información veraz, pero no los puede capturar el régimen, no los puede perseguir, porque son virtuales, son fruto de la inteligencia artificial. Operación Retweet forma parte de esto. Vamos a conversar al respecto con Carlos Eduardo Huertas, director de la mesa editorial de Conectas. Carlos Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Gracias, César Miguel. Un gusto estar en el programa. ¿Cómo surge esta Operación Retweet? Bueno, mira que paradójicamente no surge de periodistas jóvenes, sino surge de periodistas muy experimentados que durante años han tenido un proceso de investigación, producción periodística, trabajos en profundidad, consolidación de uno de los entornos periodísticos más vibrantes hoy en América Latina, que es el periodismo venezolano. Todas estas plataformas, que son múltiples en lo que hemos logrado ayudar a articular, hay por lo menos una veintena de ellas, que reúnen a más de un centenar de colegas, están haciendo un trabajo valeroso, no solamente por el valor que tienen los contenidos que están haciendo, sino por las condiciones que bien conoces en Venezuela están operando en contra del periodismo. Y a partir de las discusiones de cómo encontrar, como se dice coloquialmente, una vuelta de tuerca para poder lograr llevar contenidos relevantes, de profundidad, contrastados, investigados, de manera oportuna a las sociedades, surgió la idea de precisamente utilizar la tecnología como una herramienta para encontrar un canal de poder llegar masivamente y proteger a los periodistas que están haciendo este trabajo. ¿Cómo ha sido el impacto de La Chama y El Pana? Bueno, muy alto. Bueno, lo primero, somos súper claros y súper transparentes en que ellos no son periodistas, son simplemente unas animaciones recreadas por inteligencia artificial. Ellos no son reales,
pero los hechos sí son reales, los hechos sí son verídicos. Lo que hemos buscado es llamar la atención también a nuevas audiencias con contenidos específicos de lo que ha significado este momento de Venezuela, que de hecho lo hemos llamado la hora de Venezuela, precisamente porque está significando algo que todavía no tenemos muy claro cuál va a ser el desenlace, pero en el que históricamente quienes están participando tienen la capacidad de ser parte de este momento a partir de tener buena información y con esa información tomar decisiones. El impacto ha sido importante, ha habido un interés, digamos, por cómo de manera ingeniosa este grupo de periodistas venezolanos ha encontrado una salida segura, entre comillas, porque falta ver qué nuevas regulaciones se inventan para este tipo de contenidos. ¿Y cómo se puede ver? ¿Cuál es la regularidad de la emisión o de los mensajes? Todos los días a la 1 de la tarde se libera un nuevo capítulo, todos los días entre semana se libera un nuevo capítulo y se está distribuyendo por el canal de WhatsApp de la familia, el canal de Instagram de un medio, la cuenta de X de un influencer. Estamos buscando distribuirlo por diferentes espacios, o sea, no es una distribución centralizada, porque también, como su nombre lo indica, digamos, no deja de ser un llamado a dos cosas muy particulares de este momento, ¿no? Como saben, en Venezuela la expresión retweet ya trascendió la dimensión del espacio de X y es una expresión muy cotidiana entre los colegas, entre la gente, cuando utiliza la forma de validar y decir yo apruebo y comparto esto, ¿sí? Y operación obviamente es una forma de dar una respuesta a otro tipo de operaciones que están desafortunadamente en el entorno, pero esas operaciones buscan silenciar, desinformar, sembrar terror. En cambio, esta Operación Retweet, busca traer información verificada, información de valor, información relevante para que la sociedad pueda tomar decisiones. Mira tú lo que son las paradojas de la Venezuela de hoy, Carlos Eduardo. Uno ve a Nicolás Maduro hablar, sabe que él es de verdad, pero lo que él dice es mentira. En cambio, uno ve a la chama, sabe que ella es de mentira, pero lo que está diciendo es verdad. Mira tú. Así es. Y de hecho, eso es en esencia lo que está sobre la mesa ahorita, digamos, es la discusión de fondo. La gente quiere seguir confiando en una narrativa basada en discursos o en una narrativa basada en hechos. Y precisamente ahí es donde el valor del periodismo tiene una dimensión especial y vuelve a validar su rol como pilar fundamental para la democracia. Gracias, Carlos Eduardo, por atendernos en esta mañana. Bueno, César, muchas gracias por la invitación. Carlos Eduardo Huertas es el director y líder de la mesa editorial de Conectas, que llevan adelante la operación Retweet. Son las 10:58. Ustedes saben muy bien quiénes son los que trabajan aquí. No tengo tiempo de darle crédito a nadie, ni siquiera la sorpresa de despedida. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. Y a las 10:59 para variar, Barbarita. ¡Pichos!